Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a iniciar. Porción Vayetse. Vayetse y él. ¿A dónde se fue? ¿A dónde fue? Váyanse. ¿Nos están platicando? Vayetse. Vayetse. Y él fue. O él salió. ¿A dónde salió? A Harán. ¿Hashem lo envió? Ok. La mamá fue la que lo envió, ¿no? ¿Por qué? Una promesa que había hecho Esaú, ¿verdad? Esaú hizo una promesa de matarlo. ¿Cuándo? Ok. Entonces la siguiente porción se enfrentan en Jacob y Esaú. ¿Lo iba a matar o no? ¿Sí? 5 puntos. ¿Cuál fue la promesa que hizo Esaú? Que iba a matar a Jacob el día que su papá muriera. Entonces, en la próxima porción, cuando se enfrentan, ya había muerto el papá. El papá o Isaac murió justamente 2 años antes de que José fuera soberano en Egipto. ¿Sí? El papá todavía vivía. La promesa que hizo, el papá aún permanecía con vida. ¿Sí? El temor existía y la promesa existe. No, pero esa promesa no ha terminado hasta nuestros días. ¿Quién desciende de Esaú? Amalek. De Elifaz sale Amalek. Amalek es el que trae esa promesa de eliminar a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Lo puedes ver hasta nuestros días. Todavía continúa esa misma promesa de eliminar a Jacob. ¿Sí? No hubo perdón. Realmente no hubo perdón. Y otra que la promesa que él hizo de matarlo era cuando muriera su papá. Cuando se enfrentaron, el papá no había fallecido. Si estamos viendo ahí cuando se enfrentaron, ¿cómo podemos saber eso? Ahorita vamos a ver una línea de tiempo, pero es fácil identificar si estaban o no. ¿Estaba Benjamín? No estaba Benjamín, porque dice que todos se postraron delante de Saúl, excepto el hijo de la mano derecha. ¿Sí? Benjamín, el hijo de la mano derecha, fue el único que no se postró delante de Saúl, porque dice que todos los hijos se postraron, todavía no nacía. ¿Sí? Entonces, cuando venden a este Joseph, ya estaba Benjamín. Sí, ya estaba. Ya había muerto Raquel, porque también podemos entender que Joseph manda a hablar a su hermano, el más pequeño. ¿Cómo se enteró? Pues obviamente lo había visto, ¿verdad? Sí lo conocía. Entonces ahí puede uno ver, dices, ok, realmente, si cuando vendieron a Joseph todavía no muere Isaac, realmente digo, si vamos a ver la línea de tiempo, Isaac muere 2 años antes de que Joseph sea soberano en Egipto. ¿Sí? Antes de que cumpla 30 años. Joseph cumplió 30 años cuando fue soberano de Egipto, o sea que José tenía 28 años cuando muere Isaac, su padre. 17, ¿sí? Y entonces ahí vamos entendiendo, vamos poniendo cronología, tiempo, y dices, ok, realmente Saúl no podía hacerle, no podía cumplir la promesa que había hecho de matarlo el día que muera su padre, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Y Barujet Adonai Meboraj,
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten hatorah. Amén. Muy bien, habíamos visto las porciones. Las porciones nos cuentan las primeras 7 porciones, las primeras 7 palabras, las primeras 7 letras. El número 7 es algo perfecto, ¿sí? Y entonces, en estas porciones que hemos estado viendo, llegamos a la séptima. Y podemos entender que eso es algo que Hashem lo hace de una manera perfecta, ¿sí? La semana pasada habíamos Toldot. ¿Qué era Toldot? Generaciones. 2 tipos de generaciones. Una generación de Sab, de Saúl o de Dom, y la otra generación de Jacob o Israel, ¿sí? Crecen igual, se fortalecen igual, están dentro de la misma matriz, pero al final de los días ves quién es uno y quién es otro, ¿sí? Entonces, algo de lo que tampoco Jacob se quería enfrentar a Esaú, ¿quién pudiera ser más fuerte físicamente? La cacería, campo, Esaú, Jacob era de casa, ¿sí? Entonces, muy probablemente más fuerte era Esaú, ¿sí? Físicamente sí. Físicamente era más fuerte, entonces enfrentarlo también era como ok, un conflicto. Digo, simplemente si ves que la persona mide 6'5", pues a lo mejor lo prefieres como amigo, no como enemigo, ¿no? Digo, ya sabes que está un poquito alto. Entonces, esas son las generaciones que se van a enfrentar para llegar a Bayetse. Bayetse nos cuenta la historia. Luego lo que empieza a hacer es una escalera, una conexión cielo-tierra. ¿Y qué es esa conexión? Es algo que no hemos entendido en el mundo religioso que crecimos, en el campamento que crecimos. No entendimos qué es esa conexión. No entendimos por qué el pueblo judío desea tanto el templo. Y no entendemos por qué es esa conexión, qué es esa conexión que hay entre el cielo y la tierra. Y en esta porción nos cuenta los primeros capítulos, vamos a entender mucho más de lo que es esa conexión. Y por eso vamos a decir, ok, el templo tiene que estar para poder conectar con Hashem. ¿Sí? Lo que vio Jacob era esa conexión de una escalera, cielo y tierra. ¿Sí? Entonces, séptima porción. Habíamos visto mucho del séptima porción. ¿Qué tiene que ver el 7? Es una perfección. Shabbat, ¿qué es? ¿Qué día es? 7. Shabbat puede ser un templo. Es un templo. En el tiempo, en el espacio, pertenece a un templo. ¿Sí? 6 días trabajarás y un día vas a descansar. Pero pertenece a un tiempo, un espacio sagrado, porque tenemos una apertura y un cierre de ese día. ¿Sí? Entonces, la letra Saín es la número 7. ¿Qué es Saín? Y Saín en la forma que está escrita tiene que ver con una espada, un cetro o una corona. Espada, cetro, corona. ¿Qué es una espada? Un arma, ¿sí? Es como si la agarras al revés, ¿no? Digo, no, la agarras de arriba en la empuñadura, es una espada. ¿Quién es el que va a gobernar y a matar con una espada aguda? Con su espada aguda, que va a destruir o va a acabar con el enemigo. Tiene que ver con eso. ¿Cuándo lo va a hacer? En este tiempo. No es antes, sino lo que hace la bestia o lo que hace el falso Mesías es usurpar este espacio sagrado. Siempre ha querido usurpar espacios sagrados. ¿Sí? Aprender de la historia. Cuando llegaron los romanos, ¿qué fue el sacrificio que se hicieron en el templo? ¿Qué tipo de animal? Cerdo. ¿Por qué? A una abominación, pero dentro de un espacio sagrado, dentro de ese espacio. Entonces, el Shabbat es un espacio sagrado. Ahorita leemos en la Midá. ¿Qué leemos en la Midá? Acerca del Shabbat, que es algo santo. Santificamos el nombre de Hashem en Shabbat. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el primero, lo que hizo primero, lo que llamó santo desde la creación, fue Shabbat. Fue lo primero que menciona santo. O sea, santo es Kadosh, apartado, separado. ¿Sí? Entonces por eso nos apartamos, nos separamos y santificamos el nombre de Hashem en un Shabbat. ¿Sí? Muy bien. Entonces, corona. ¿Cuál es la corona de Jacob? En la Mida también lo leemos. El Shabbat es la corona. La próxima semana ponemos más atención a la Mida y van a ver ahí la corona de Jacob es el Shabbat. El cetro. ¿Qué es el cetro? ¿Sí? El cetro es el que tiene como que el don, el mando, el que dice cómo va, qué día debe ser la autoridad. ¿Sí? Entonces, vamos a entender quién es el que tiene la autoridad, por qué la corona, por qué el cetro, por qué el Shabbat es diferente a los demás días. ¿Sí? Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Habíamos visto, es un templo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Que es un templo. O no es porque lo dije yo. Siempre lo digo, ahí está, ¿no? Y se las puse y este es de más de que es Shemot, no es Vayikra. Vayikra 19:30 o Levítico 19:30. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leerlo? Y alguien que lea Levítico 26:2. 19:30 y 26:2. ¿Ven? Español. ¿A tradúcelo? Mi santuario. Yo soy Adonai. ¿Sí? Y exactamente el 26:2 dice exactamente lo mismo. Habla del Shabbat y habla de un santuario. Entonces podemos entender que el Shabbat es un santuario, es un espacio sagrado, es un templo, es Alokadosh. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el Señor del Shabbat? Hashem, Yeshua, Hashem, ¿es el mismo? No, 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 no es el mismo. No es el mismo. Realmente, el punto del 7, cuando se dice que yo soy el Señor del Shabbat, se proclama el Señor del Shabbat, es porque Él va a gobernar todo el Shabbat y va a entregar el reino a Hashem. ¿Sí? Él va a ser rey, soberano, eso lo podemos leer en Apocalipsis. Y no lo traigo, pero luego que lo encuentro en Apocalipsis dice que Él gobierna y luego Él entrega el reino a Hashem. Él puede seguir siendo el rey, Él puede seguir siendo el soberano, pero entrega toda la autoridad a Hashem. Así como Joseph, es soberano, pero arriba está Faraón. ¿Sí? Ok. Y realmente lo que hacen puede ser pecado o impuro. Tocar un lugar de impureza, si vienes de una santidad del cielo y tocas la tierra, es un lugar de impureza. Y tú no puedes volver hasta cuándo. Purificado. ¿Y hasta cuándo te purificas? Tienen que pasar varios días. 7 días cuando depende de la impurificación. Si nada más tocaste algo impuro, en la tarde eres puro, ¿no? Tiene que llevar otro tipo de ritual. ¿Sí? Entonces, cuando Yeshua se proclama el Señor del Shabbat, ¿en qué momento resucita Yeshua? En Shabbat.
antes de que sea domingo. Miércoles antes de la caída de sol. Y uno lo puede ver en el Nuevo Testamento porque iba a iniciar la fiesta de la Pascua, recordemos. Entonces, no podían iniciar y de hecho no podía haber ningún cuerpo, de acuerdo a la Torá, no puede quedarse ningún cuerpo muerto, crucificado o muerto, exhibido. Antes de que caiga el sol, tienen que bajar los cuerpos, de acuerdo a la Torá, porque si no, ese lugar entra en maldición. ¿Sí? Entonces, bajaron los cuerpos antes de que cayera el sol y si contamos 3 días y 3 noches, es el Shabbat antes de que caiga el sol. ¿Sí? No, pudiera ser, no lo sé, digo, pudiera ser, pero hacían algo, a veces eran más bárbaros y en lo que estamos hablando, el que los mandó bajar realmente fue el Sanedrín, porque si vemos, mandaron a un fariseo que pidió el cuerpo y él bajó a los cuerpos. O sea, realmente no fue un romano, a lo mejor al romano no le importaba si quedaban los cuerpos ahí, pero el judío entendía que no podía permanecer ahí y estaban en la tierra de Judá. Pudiera ser que el romano entendía, digo, yo creo que entendían muchas reglas de Medio Oriente, no lo sabría decir, digo, no tengo una respuesta para eso, pero pues, lo investigamos y pudiera ser, ¿por qué no? El Sanedrín fue el que pidió el cuerpo de Mashiach. Puede ser, digo, puede ser, no lo sé, digo, pero si eran una tribu bárbara y acuérdate que lo que menciona de la bestia, Daniel, una bestia diferente a las demás. No tiene misericordia, no tiene amor. Entonces, no lo sé qué iré. Entonces, ¿qué es lo que va a usurpar el falso Mesías? Es lo que estamos platicando acerca de el Shabbat. Se tiene que proclamar. Porque si Yeshua es el Señor del Shabbat, es el Adón del Shabbat, es el soberano en ese día, Él se va a proclamar en ese día usurpando un lugar que no le corresponde. Pero mucha gente va a creer también. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a entender algo. Si lo que quiere hacer el falso Mesías es, como quien dice, entrar al Shabbat, usurpar el Shabbat, ¿qué es lo que hacen los seguidores del falso Mesías? Entendemos que el falso Mesías no prevalece todo el milenio o todo el Shabbat. Imitan lo que hace el falso Mesías. Entonces, muchas veces podemos entender cómo imitamos al falso Mesías. Entramos al Shabbat y después ya no nos importa. El Mesías es todo el Shabbat. Y vas a ver muchos grupos, mucha gente, teniendo el entendimiento, solamente se queda con el Shabbat. La cena de Shabbat y listo. Y lo demás del Shabbat. Y la continuación del Shabbat. Y terminar el Shabbat. El único que no termina el Shabbat es el falso Mesías. Y el celular ese tampoco va a terminar el Shabbat. No sé si me estoy explicando. Si eres seguidor de Mashiach, haces los pasos de Mashiach. Sigues a Mashiach. Si sigues los pasos del falso Mesías, haces lo que hace el falso Mesías. ¿Sí? Entonces, tener en reverencia, lo que vimos ahorita, tienes que tener en reverencia mis Shabbats. Yo no lo digo. Ahí está escrito, lo leímos. Ah, no lo puse. ¿Pero qué decía al final? Yo, Hashem. Yo, Adonai. No, te da el mandamiento y te lo firma. Te dice quién es el que está diciendo eso. Yo te digo, esto, yo. Como cuando tu mamá te dice algo,
porque soy tu madre. Y lo haces porque pues es tu mamá, ¿verdad? ¿Sí? Y no hay discusión, no hay punto de discusión. Entonces, lo que está diciendo Hashem es firme. Ten reverencia a mi santuario. Ten reverencia mis Shabbat. ¿Estamos? Aquí es donde se me van a perder muchos. Yo también estoy bien perdido ya. Pero es donde basa mucho en el del judaísmo en qué tiempo estamos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo fácil. Un día son 1000 años, ¿no? Un día para Hashem, 1000 años para nosotros. ¿Sí? Ahí estamos. Un día lo podemos convertir a 24 horas, ¿no? Que siguen siendo un día. Pero le llamamos 24 horas, es igual a 1000 años. ¿Estamos? ¿Sí? No nos hemos perdido. Entonces, ¿a cuánto equivale una hora? ¿Cómo lo sacamos? Se divide. Los 1000 años entre 24 te da 41,67. Entonces, cada hora para Shem son 41,67 años para nosotros. ¿Está fácil o no? Me regreso. ¿Está bien? Ok. Entonces, una hora para Shem, 41,67 años para nosotros. Joven, un pollo. Soy un pollo apenas. Ok, entonces estamos en el año 5785. Según el calendario judío se basa desde la creación del mundo hasta nuestros días. ¿Sí? ¿A qué milenio pertenece esto? 6. ¿Cómo sabemos que es el 6? Porque está después del 5, ¿no? ¿Cómo se lee del 1 al 1000? Es el primer día. A partir del 1001 ya inicia el segundo día. Del 1001 hasta el 2000. 2001 al 3000 ya es el tercer día o tercer milenio. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir aquí que van 5 días, pero ya empezó aquí en esto el sexto día. ¿Sí? Acordémonos que para Shem son 1000 años. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es ¿a cuánto equivalen 785 años en horas para Shem? Entonces, si una hora equivale a 41,67 años para nosotros, ¿cuántos son 785 años que han pasado del sexto milenio para Shem? 18 horas con 83. Pero este número no lo podemos poner, ¿verdad? Porque no hay 83 segundos. Haciendo el ajuste son 18 horas con 50 minutos. ¿Sí? ¿Y qué horas son las 18? 6. Faltan 10 minutos para las 7. ¿A qué hora se inicia Shabbat? Sukkot. Que realmente tiene que ser como una fiesta de Sukkot. En la temporada de Sukkot, ¿a qué hora se inicia? Y se depende si nos movieron al horario una hora o no. Si mueves la hora, es como se oculta el sol, pero más o menos a qué horas. O sea que más o menos si lo convertimos esto, estamos prácticamente entrando a Shabbat. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Entonces, por eso hay mucho movimiento en el judaísmo, ciertos rabinos que hablan de la proximidad de Mashiach. Porque uno entendía en su entendimiento, dice, bueno, hasta que llegue el 6000. Pudiera ser, está bien, y todavía nos quedan casi 215 años más. Bueno, ni los voy a ver. Espero que no sean vampiros, ¿no? 215 años, no, no, falta mucho.
Pero si lo ves de esta forma, falta poco para Shabbat. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Shabbat? Si estamos hablando, todo tiene que ver con Shabbat. Esta parasha tiene que ver con Shabbat. Zain, todo lo que hacemos en Shabbat tiene que ver con la perfección. ¿Se acuerdan que hemos visto esto? No. Parece que sí, pero no me acuerdo. Ok, Zain es el número 7. El 7 es perfecto y en muchas culturas el 7 es perfecto. Ciertas culturas ven el 7 como algo de muerte y lo puedo entender. Si perteneces a Esaú, definitivamente tiene que ver con la muerte del enemigo de Israel. ¿Sí? Yayin, ¿qué es Yayin? Vino, vino, vino. Yayin es vino. Nun, yud, yud. Nun, ¿cuánto vale? Nun, 50. Yud, 10. Y otros 10, 70. Si lo haces a un solo número, 7 más 0, 7. ¿Qué es jalá? Pan. ¿Cuánto vale la het? Het, het. Es hei y het. 8, lamet, 38 más 5, 4 más 3, dag, pescado. Y esto ahorita lo vamos a ver. 3 y 4, 7. Gime vale 3, Dalet vale 4. Maraca. ¿Qué es maraca? Sopa. Si no están viendo las palabras en hebreo de los niños, ahí viene una de maraca. Maraca es sopa. Mem, resh, kaf. Mem, ¿cuánto vale? 40 resh. 240 más kaf. 100. 100. 340. ¿Y lo haces un solo dígito? 7. Bazar. Carne. Bet. 2. Shin. 200. 200. 300. 302. ¿Y resh? No, pensé que te habías adelantado. 200. Entonces son 502. Lo sumas a un dígito, 7. Prácticamente todo lo que usas en la mesa de Shabbat, si tú lo disminuyes, te queda 7. Como coincidencia, ¿verdad? Que todo sucede igual. En el hebreo vas un poquito más allá y vas a encontrar cosas en los números. Siempre que vea números en la escritura, piénsale, piénsale. Hashem lo puso por algo. Hashem es completamente alguien matemático. Cuando entiendes las matemáticas, entiendes que el mundo gira en base a las matemáticas. Nada se mueve en desorden, todo tiene un origen matemático. Entonces, vamos a iniciar de aquí. Dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. 3 palabras que tenemos para desarrollar. Piedras, una escalera, no lo anoté aquí, abajo, aquí está, se me olvidó ponerla. Piedras, escalera y ángeles. Eben es piedra, Sulam y Malach. ¿Sí? Piedra, escalera y ángeles. Son Malach, Malachim. Entonces, vamos a ver primero las piedras. ¿Qué tiene que ver la piedra? Él tomó una piedra. La piedra, la palabra para piedra es Eben. ¿Sí? Es Eben, piedra. Pero si tú agarras aquí, esta parte es Ab. Ab, ¿qué es? Padre. Y el otro lado, Ben.
hijo. Entonces tiene que ver con el Padre y el Hijo. Y cuando dice que la piedra es la roca de salvación, ¿a qué se refiere Hashem? O te da pistas. Bueno, en el hebreo lo entenderíamos mejor, pero cuando habla de la roca de salvación, ¿sí? Y porque le dijo, háblale a la roca y no le pegues a la roca. Y porque siempre estaba una roca, a pesar de que se movían por todo el desierto, siempre había una roca. Se movía con ellos. Los Rolling Stones. Ok, entonces, Shemot 20:25, ¿qué dice? Y de Barim 27:5. Ambos dicen lo mismo, pero si me lo platica usted, le creo más. Se me hace que el 20:25 no era Shemot. Ah, ok, es que tengo otra versión, sí. ¿Qué dice? Ok. No puedes labrar la piedra con ningún instrumento, que así como la encuentras, así la vas a usar. ¿Sí? Esta foto es del altar en el Instituto del Templo de Israel. Entonces, ¿tiene piedras ya labradas? Cubrieron. Lo que está dentro son piedras que encontraron en el fondo del mar, que no están labradas, y con eso formaron el altar. Y eso lo que está haciendo es recubriendo esas piedras. Entonces, cuando formaron el altar, lo que tienen son piedras no talladas. ¿Sí? Esto sí es recubierto, pero esta es una cubierta del altar. Abajo está el altar. ¿Sí? Entonces, ya tienen un altar incluso para hacer holocaustos. Y así como dice la escritura, que no se modifique nada, que no se ningún instrumento talle la piedra, no se profane. Entonces, Aleph, ¿qué tiene que ver Aleph? Si podemos entender la palabra Eben, Aleph, ¿a quién representa? Hashem. Bet, una casa. Y Nun, una semilla. Entonces, si quisiéramos entender simplemente viendo las letras, ¿qué pudiéramos ir leyendo? Darle una interpretación a esas letras. La casa del Padre, en la casa del Padre va a estar la semilla, ¿no? ¿Sí? En un hebreo más antiguo, este es el líder. ¿Se acuerdan cuando levantaron un becerro de oro? Tiene que ver con esto. Nun, la semilla. Y esto, ¿se acuerdan que hemos visto lo acerca de Fibonacci? Los que saben de arquitectura van a saber quién es Fibonacci. Que es un principio de un patrón de creación de multiplicación. ¿Sí? Tiene una secuencia que primero tienes un origen cero y luego tienes uno. Y ese uno tienes que sumarle cero más uno, sigues teniendo uno. Entonces ya tienes un uno y un uno. Sumas uno más uno, ya tienes dos. Y luego sumas 2 más uno, tienes 3. Y luego 3 más 2, tienes 5. 5 más 3, tienes 8. Y esa es la secuencia que lleva. Y la secuencia es algo más o menos así. Y eso lo sacó un matemático italiano por el año 1200, 1300. Pero la letra B de la antigüedad es la misma forma. Y es un patrón de creación. Ese Fibonacci, todos los arquitectos lo usan para darle hermosura. Y es un patrón que se usa o lo ves en toda la naturaleza. Tú puedes ir viendo cómo los girasoles tienen esa forma, esa espiral. Las tormentas, los tornados, si tú lo ves de arriba, tienen esa forma. Los caracoles,
Todo lo que veas, todas las flores que veas, donde están las semillitas, los pistilos ahí, tienen esa forma. El embrión, el oído, tiene una forma de creación. ¿Sí? Entonces, es algo de creación. Entonces, tiene que decir que Hashem tiene una casa para su semilla. ¿Y qué fue lo que agarró Jacob? Una piedra. ¿Y qué entendió con esa piedra? Había algo importante en esa piedra, ¿no? Al final, ahorita vamos a leerlo de en medio, pero al final lo que hace Jacob dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Por qué puso aceite? Porque ahí moraba Shem. Y la roca de salvación, cuando le pones aceite, ¿qué es? Una roca de salvación, tú le pones aceite. ¿Qué estás haciendo con la roca? Ungiendo, ¿sí? ¿Qué es Mashiach? Mashiach es ungido. ¿Ungido de qué? Ungido de aceite. Cuando eligieron a David por rey, no ungieron. Cuando Yeshua, antes de llegar a la cruz, entonces puedes conectar que una unción tiene que ver con algo. ¿Y ahora qué tiene que ver la unción? Tú cuando alentabas un tabernáculo, Shemot 49, no nos vamos a ir ahí, pero ¿qué hacías una vez que formaban el Mishkan? Aquí en Shemot 49 ya te habla que Mishkan fue formado. ¿A qué? A todo. A todos los utensilios. ¿Para qué? Para entrar en función, para poder estar santificado y que pueda morar Hashem. ¿Qué le faltó a las vírgenes insensatas? Entonces el aceite es importante, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay algo que entendió Jacob aquí, poner aceite en la piedra. Y sabía que era una conexión. Y ahorita vamos a ver esa conexión. Ahora, esta palabra luz, en español lo vamos a confundir mucho, porque luz la imaginamos como es esto, ¿no? No es luz. ¿Sí? No tiene que ver con luz, sino así se llamaba ese lugar. Y si se fijan, muchas congregaciones que se llaman Betel, normalmente le ponen rayos de luz. Pero es casa de Elohim, no tiene que ver con... Yo sé que la santidad de Dios es grandiosa, pero lo ponen por porque ese lugar se llamaba luz. Luz. No tiene nada que ver con la luz, ¿no? Digo, si lo ves en el inglés también se llama luz. Y en el inglés no te hace conflicto, sabes que es un nombre, ¿sí? Luz comparte unos valores numéricos con Gil y Gadol, que son los valores numéricos. Tú sumas las letras, 30 y 6 y 7. 30 más 6 son 36 más 7, 43. Estas también valen 43, son 3 más 10 más 30, 30, 40 y 3. Gil es alegría. Gadol, grande. Entonces, ese es el lugar, era un lugar de alegría, un lugar grandioso. Y ahí es donde está Betel, la casa de Elohim. ¿Qué hay ahí entonces? Una roca, el templo. Es el templo. Estamos hablando del templo. ¿Saben que dentro en el judaísmo se cree que tenemos un hueso donde sube el principal hueso de arriba de las cervicales? Ahí tenemos un huesito que conecta las cervicales con el cráneo. No sé cómo se llama el hueso.
C2, el de más arriba. ¿Sí? No tengo idea. No debes saber más, así es que te creo. Este, ese cerebro, ese hueso, se supone que es donde se guarda el alma. ¿Dónde está el alma? ¿Sí? Y en el judaísmo se cree que ese es el huesito que le llaman luz. Luz tiene que ver con algo como una avellana, como tiene como una raíz de algo avellana. De hecho, si usas la palabra luz ahorita, es como si tuvieras los ojos color avellana. Una avellana, una almendra, tiene sentido, ¿sí? No hay una raíz para eso, pero lo ven más como esa forma. Entonces, si ese huesito tiene que ver dónde está el alma. ¿Alguna vez has visto los tefilín? ¿Qué es esto que se pone en el tefilín atrás? Sí, le pones el tefilín, pero aquí trae un nudo. No tiene nada de nudo. La forma del nudo. ¿Qué forma tiene el nudo? ¿Una letra? ¿Es una letra de Bea? No. ¿Es la letra número 4? Dalet. Es la letra Dalet. ¿Sí? Como si fuera la puerta de entrada. ¿No? Ahora dices, bueno, creo que estos hombres van muy para allá. Cuando ibas al templo, ¿por dónde entrabas? Por la puerta, y hacia dónde oras. Entras por la puerta y ahora el templo está, o el lugar santo, está hacia el frente, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Y si ahora somos el templo nosotros? Si en el templo tú entrabas, la puerta la tenías atrás y estabas delante de la presencia de Hashem. ¿Sí? La puerta atrás del templo y orando delante de la presencia de Hashem. Tú estás en medio. ¿Sí? Sí. Ahí puedes conectar y puedes matar. Ujú. Así es. ¿Y esta Dalet qué es? La puerta. Es la puerta a tu alma, la conexión al ser. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos en el templo, la puerta atrás y delante, Hashem. Si ahora somos el templo, si nosotros somos el templo, ¿qué tenemos que tener atrás? Y delante Hashem. Digo, lo hacen jugando, ¿verdad? O simbólico. Pero realmente tú puedes entender que tiene un simbolismo más profundo. Tienes que entender si somos el templo, si mis oraciones van a ser escuchadas, yo tengo que estar, mi alma, que ellos dicen que el alma está aquí en esta parte de atrás, mi alma, mi ser, tiene que estar dentro de la puerta, delante de la presencia de Hashem. ¿Y hacia dónde tienes que voltear? Hacia el este, hacia el templo. ¿Tiene sentido o no? No están perdidos, ¿no? ¿Hace sentido? Qué bueno. Ahora explíquemelo porque ya me revolví. Bueno, entonces entendimos lo que es luz, piedra. ¿Sí? Ahora sigue Sulam, escalera. Y vamos a ir explicando palabra por palabra hasta que terminemos la porción. Dice, y soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles malach subían y bajaban. Sulam es una palabra de esas palabras raras que solamente aparecen una sola vez en la escritura. Y todas la raíz, tú puedes encontrar raíz, tiene que ver nada más con ascender, subir, bajar, escaleras. No hay otra conexión que te pueda decir de Sulam. Entonces,
Cuando no tienes así como que más ir más allá para entender qué es esa escalera, te vas a los valores numéricos. Eso te ayuda a entender un poquito más allá. Su LAM es 60, LAM 30 y MEM 40. Eso te da 130. Todas estas palabras también tienen el mismo valor numérico. Lo pueden revisar luego. Agarramos la que sea COF 20, 80 y 30. ¿Sí? Entonces vamos a ver Hatzalah. Hatzalah tiene que ver con salvamento o un rescate. ¿Será que esa escalera es una salvación o un rescate? ¿Será que cuando está el templo es una salvación para Israel? ¿Es un rescate? ¿Será que el Shabbat es una salvación para Israel? ¿Es un momento que Israel se aparta? ¿O no? ¿Sí? Hetzelá se escribe exactamente igual, pero lo pronuncias diferente. Hetzelá tiene que ver con ella de una sombra o está debajo de una sombra. ¿Han escuchado la sombra del Shaddai? Bajo la sombra de Hashem, de sus alas, que es la sombra, la protección. La otra palabra que viene ahí es Kenes. Kenes quiere decir asamblea. La congregación de Hashem va al templo, va a un lugar, espacio sagrado, va a un lugar donde hay una conexión del cielo y la tierra. ¿O no? Sí. El otro es Kafal, multiplicar. La promesa de Hashem de traer a Jacob de vuelta es a través de la multiplicación. Melech, tiene que haber un rey, tiene que haber un soberano. Nisoj, serviremos. Pero ¿sabe el servicio de Nisoj? No es cualquier servicio. Es un servicio de vino o de agua. O sea, es un copero. Y el otro es Nisej, que es un milagro. El milagro que va a hacer Hashem, vamos a instalar el templo. Todas esas palabras vamos a entender que fue un milagro realmente al final de los días. Pero que tenemos que hacer esta conexión, a través de esa conexión. ¿Qué hacen los malaj? Mensajeros. ¿Sí? Un malaj es un mensajero, un ángel es un mensajero. ¿Cuál es una canción que normalmente debes de cantar el Shabbat sí o sí? Shalom Alejem. ¿De qué habla Shalom Alejem? De los mensajeros. Malajem, malajim. Somos mensajeros de Hashem al estar en un Shabbat. Te conviertes en un malaj. Por eso cantas esa canción, porque estás proclamando la santidad de ese día, la santidad de tu rey. Es un día diferente a los demás. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo de un malaj? Llevar el mensaje. Y en este caso, ¿cómo llevaban los mensajes los malaj? ¿Bajaban o subían? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hacen primero los malaj? Lo primero que viene ahí, ¿suben o bajan? Suben, suben y bajan. Primero suben. Entonces, cuando tú haces oraciones, el malaj primero sube y luego viene la respuesta. Entonces, cuando dice que hay ángeles a nuestro alrededor, es cuando tú levantas esa escalera. Cuando tú levantas esa escalera a conectar con Hashem, haces tus oraciones a las horas determinadas, puedes hacer esa conexión.
Así es. Y hay horas determinadas que le pongo en Lucas, ¿se acuerdan en Zacarías? El papá de Juan, Juan el Bautista, no López, ¿verdad? En Lucas 1 del 10 al 13. Vamos a ir ahí porque ya se les olvidó. Lucas. De hecho, ese Lucas ahí puede sacar exactamente cuándo nació Mashiach. Pero no lo vamos a hacer ahorita. Pero si quiere investigarlo, Lucas 1, me dice cuando lo tenga. Lucas 1 del 10 al 13. Dice, "Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Y qué es la hora? ¿Cuál es la hora del incienso? Son 2 horas diferentes, en la mañana y en la tarde. 9 y 3. ¿Sí? No dice cuál hora, pero el hora del incienso. Puede ser a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. ¿Sí? Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto de pie, en pie, a la derecha del altar del incienso. ¿Cómo se apareció ese ángel? Justamente a una hora determinada. Ahora, ¿qué estaba orando Zacarías? No estaba haciendo una oración personal, pero sabemos que Zacarías era un hombre de edad avanzada, su mujer también de edad avanzada, y no tenían hijos. ¿No había orado Zacarías ya por eso? Muy probablemente sí, muy probablemente sí. Es un principio de multiplicación, eres un sacerdote, muy probablemente sí. Y lo que se le apareció fue la respuesta a su petición. Porque luego le empieza a decir, sé que tú tienes edad avanzada, todo lo que cuenta el ángel, y bueno, lo vamos a leer, nomás quería que viéramos la hora, pero es una respuesta, el malaj ya trae una respuesta a su petición. ¿Sí? Hechos 10, 1, 4. ¿Sí? ¿Entienden? Dice, y había un varón de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Eh, perdón, es que se me fue. Ya, temeroso de Elohim y en toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifestarse como la hora nona. ¿Qué es la hora nona o novena? ¿Novena? Las una. 6 de la mañana es la hora de inicio. La tercera es las 9. Las 3 de la tarde. Que era la hora del incienso. Y vio como en visión un ángel. O sea que tenemos evidencia en el Nuevo Testamento que si haces las oraciones justamente a las horas correspondientes, hay respuestas. ¿Sí? 9, 12, 3. Horarios del templo. Y Apocalipsis no lo vamos a ver, pero Apocalipsis también tiene que ver con una respuesta, con un malak manifestándose a determinada hora. Se cuenta, es que realmente el templo no entraba en función más que en el día. Nunca había un servicio de noche. El servicio de noche era para templos paganos. Entonces, lo que se cuenta normalmente en el templo, la hora origen era las 6
de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esas son las 12 horas en función del templo. ¿Sí? No había otras horas. Más oraciones, 6 a 9, 12, 3. Ujú, ujú. Más menos esas horas también. Digo, tenemos que considerar también eh, a- ciertas actividades, pero dices, el musulmán tiene más actitud o más apego, no quiero decir apego, más disciplina por las oraciones. A la hora que es, él se inclina. Y no importa si está trabajando, no importa si está arriba de una grúa, él se va a inclinar. Tiene más disciplina que uno. Bien. Ujú. Puede ser. No quiere decir eso. Lo que estamos viendo aquí son manifestaciones. Y acuérdate, había un templo también. Lo que estamos viendo con Jacob, se generaba esa escalera. Pero ¿cuándo se genera esa escalera? Cuando hay un templo. ¿Sí? Cuando Cornelio estaba hablando, ¿había un templo? Sí. Cornelio, cuando estaba Cornelio, estaba el templo, todavía no lo destruían. Yo sé que era romano, pero había un templo. ¿Sí? Entonces, los rabinos sí dicen ciertas horas, pero tú puedes también moverlos. Hay unos rabinos que te ponen 72 horas, hay otros que te ponen más flexible, que sea durante el horario de la mañana, 6 a 9, que sea al mediodía y antes de la noche. Digo, tú vas a ajustarlo también. Sí. La escalera que estamos viendo, el Sulam, tiene que ver con el templo. Si queremos ser unos rabinos muy estrictos, lo vamos a hacer. Y está bien, yo no estoy peleado con eso. Si lo quieres hacer así, está bien. Pero no te vas a sentir mal si un día no lo puedes hacer y ya sientes que ya te vas para el infierno, ¿no? ¿Ok? Ok. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Es la promesa que le da Hashem a Jacob y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Una promesa que dijo Hashem, no te voy a soltar hasta que vuelvas a la tierra porque yo lo he dicho. Es una promesa, ¿sí? Entonces, pero menciona que iba a ser dispersado, ¿o no? Pregunta, ¿iba a ser dispersado? ¿Iba a ser dispersado? ¿A dónde? Hacia todos lados, ¿sí? Mientras no pierdas la brújula, puedes volver. Lo que está diciendo Hashem, le está diciendo a Jacob, tú eres aquí el origen. Y en todo existe un origen. Militarmente hablan de un origen. Es como un reloj. Tú puedes estar aquí, tú eres el origen y tú puedes ver las manecillas del reloj. ¿Sí o no? El que está atrás de ti dice, estoy a tus 6. ¿Sabes dónde está? ¿O no? Porque te pone a ti como origen. Si tú te pones tú como origen, tú no pierdes el rumbo. En las matemáticas pasa igual. ¿Han visto las cruz que hay en una cruz y que está el origen, el punto 00 en el centro? De ahí es el origen. Si te mantienes en el origen, si sabes dónde estás ubicado, no vas a perder la brújula. Si eres el templo, la puerta,
el frente y tú en medio. La puerta, Hashem al frente y tú en medio. Mientras estés así, no pierdes la brújula. ¿Sí? Entonces, Jacob no va a perder el regreso a casa mientras sepa hacia dónde dirigirse. Mientras sepa el camino, va a volver a casa. Israel va a volver a casa porque es algo que Hashem dijo, no voy a descansar, no te voy a dejar hasta que no vuelvas a casa. ¿Qué tiene que ver con Ekeb, con perseguir? ¿Puede ser? Digo, no tendría una respuesta, pero yo creo que sí. Algo que mencionó Hashem es, tocó su muslo. ¿Qué quiere hacer Jacob? Si ve, cuando separó los campamentos, si ataca uno, yo corro. ¿No? ¿No hizo eso? Voy a dividir el campamento en dos. Esaú ataca uno, corremos. ¿Y ahora cómo vas a correr con el muslo? Yo parte de la enseñanza que le hizo a Hashem es, yo soy el que te protejo. No son tus fuerzas. Con ese muslo, aún así, te quedas pensando, dices, ¿por qué pide bendición? Le cambia el nombre. El cambio de nombre tiene mucho que ver. Tiene todo que ver. Y ahorita vamos a ver los nombres. Tiene todo que ver. Sí. Este, y luego le toca el muslo y lo fuiste a pedir ayuda. Imagínate, saliste lesionado. Has ido con un doctor y vas con un doctor y crees que te salve, que te sane y llegaste peor. Tiene mucha enseñanza. Lo que dice es de que son mis fuerzas, Jacob. Soy yo quien te protejo. Soy yo quien hice la promesa de traerte con bien a casa. Y Jacob va a ser perseguido. Tiene que ver con el Kep. El nombre de Jacob es alguien que va a ser perseguido en el futuro. De hecho, es el significado literal. En el futuro será perseguido. O en el futuro le seguirán sus talones. Tiene que ver con el Kep. Entonces, vamos a seguir. Dice, miró y vio un pozo. Ya estamos viendo cuando Jacob fue a buscar ayuda. No, fue a buscar a Raquel o fue a buscar a la esposa. Entonces dice que miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían a la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Cuando hay números, siempre que vean un número en la Torah, hay algo extra. ¿Cuántos rebaños eran? Tres. Eran tres rebaños, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde los iba a esparcir Hashem? ¿Cuántos puntos cardinales le dio? Cuatro. Entonces, si hay tres rebaños, y cuando tú tienes un templo, o cuando ves el Mishkan, ¿cuántas tribus hay? Yo sé que son 12, pero menciona como cabezas de tribu, cuatro. Cuatro seres, tú puedes ver cuatro seres alrededor del templo. Entonces, si hay tres rebaños, ¿qué falta? Falta uno, y cuando se forman cuatro, ¿qué es lo que hacen? Mueven la piedra, abren la puerta, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se juntaban las cuatro, abrían la piedra, abrían la puerta del pozo de agua, ¿sí? No lo ponían antes, tenían que estar todos los rebaños.
Abrieron. Ujú. En este caso, desde el principio, ¿no? Ok. Eh, hay tres rebaños, ¿sí? En el templo, ¿tú cuántos animales tienes o tribus o lados? Norte, sur. Es que por eso lo vimos ahorita aquí. Occidente, norte, sur, este y oeste. O occidente, oriente, norte y sur. O acá está abajo, ¿dónde está? Ah, se me fue. El west, east, north and south. Cuatro puntos, ¿sí? En Mishkan son cuatro seres o cuatro tribus, que está Judá a la puerta, está Rubén, eh, que es Gad, y José, Efraín, del otro lado, ¿sí? Son cuatro seres. Entonces, aquí lo que te está contando en la historia es que hay tres rebaños de ovejas. Si puedes entender como algo profecía, falta un rebaño para poder abrir la piedra. Y ahorita vamos a entender qué rebaño es el que falta. Bueno, deja que Sharon te traduzca entonces. Ok. ¿Pero ya quedó? Ok. Tenían que estar reunidos todos los rebaños. ¿Sí? Ahí, digo, si leemos la porción, no se había sola. Tenían que estar todos. ¿Sí? Entonces, dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces, hasta que vino ese rebaño, ¿cómo se llama? Raquel. Raquel. Ok, muy bien. ¿Y qué hizo Jacob cuando la vio? Abrió la piedra y después, no la leyeron. La besó. La besó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era su familia, pero hay algo en especial. Ese reencuentro, si estamos hablando ahorita de un templo, ¿han escuchado La novia del Shabbat? La canción. El pueblo de Israel es la novia del Shabbat. El que entra a la novia, o sea, la novia tiene que ver con la entrada al Shabbat. ¿Sí? No, no. Bueno, se las debo para la otra. Dentro del judaísmo, Israel es la novia y entra con el novio. Entra a las bodas del Cordero. ¿Cuánto suceden las bodas del Cordero? Séptimo milenio, como si fuera un Shabbat. Hace una referencia a un matrimonio que se juntan en ese tiempo, en ese espacio, para entrar a un espacio sagrado. Entrar a un espacio sagrado es cuando un hombre o una mujer tiene su espacio sagrado en su habitación, en su recámara, y nadie entra más que ellos ahí. Tiene que ver con eso. El Shabbat tiene que ver con Hashem, con su pueblo, entrar a una intimidad, a un espacio sagrado. Y nadie entra más que ellos. Hace una referencia a una novia, ¿sí? Lejado di, el cielo hemos cantado, también tiene que ver con eso, la novia. Ujú. En el cristianismo sí lo entendemos, pero en el judaísmo es más allá. Es un simbolismo donde se juntan los dos amores, o donde se vuelven a reunir para entrar a un descanso, ¿sí? Entonces aquí podemos ver eso mismo con Jacob. Una vez que se juntan los cuatro rebaños, es la entrada, la besó porque van a tener un tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que le dieron a los rebaños? Agua. ¿Qué tiene que ver el agua? Torah, vida.
Y alguien mencionó algo acerca del agua. ¿Se acuerdan? Yeshua. Uno siempre encontraba, ¿dónde encontró Moshe la esposa? En un pozo de agua. ¿A dónde fue el siervo a buscar la esposa de Isaac? Con Rebeca. Pozo de agua. Jacob, ¿dónde está encontrando a la esposa? Pozo de agua. ¿Por qué el pasaje de Yeshua con la mujer samaritana es en un pozo de agua? Agua. ¿Sí? De hecho, le mencionó, dice que ella iba a sacar agua y dice, beberás de mi agua. Si quisieras, beberías de mi agua. ¿Sí? Dice, pero ¿y luego cómo vas a sacar el pozo de agua? ¿Y de quién era el pozo ese? De Jacob. Era el pozo de Jacob. Porque era una mujer samaritana. Ahora, esa mujer samaritana, no la vamos a leer porque se nos va a ir más tiempo, pero esa mujer samaritana fue la única que le dijo, soy el Mesías. A ningún discípulo le dijo, solamente a ella le dijo, yo soy el Mesías. A nadie. A nadie le dijo. Abiertamente a nadie le dijo más que a ella. Ahora, estábamos hablando de la puerta. La única parte donde habla que realmente es el Mesías es el libro de Juan. ¿Cuántos evangelios hay? Cuatro. ¿Y Juan cuál es el número? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. En el capítulo 4. Y el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Esto es necesario. Y aquí es donde dice que era el Mesías. ¿Coincidencia? Fíjese lo que le dice Yeshua a la mujer samaritana. Le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya cuando te dice que tuviste 5 maridos, te conoce algo, ¿no? Pero en ese sentido, todo lo que se escribe es por un entendimiento mayor. ¿Qué podemos entender con eso? ¿Levantaste la mano o brincaste? ¿No? 5 maridos has tenido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido, pero el que tendrás sí. 6 maridos, pero el que viene va a ser tu marido. Entonces puedes entender también el mismo simbolismo del Shabbat, de la boda, de la mujer que entra a Shabbat con su marido. Si lo ves del mundo cristiano, la mujer, no, hombre, le gustaba, le daba vuelo a la hilacha, ¿no? Pero eso tiene mensaje. Y dentro de un pueblo judío, eso es un midrash. Y tú puedes entender que va a entrar ese Israel, la rebelde Israel, la rebelde Judá, van a volver a su marido. ¿Tiene sentido? ¿No? Shabbat es el lugar donde el del marido y la mujer. Sukkot es lo mismo, son las bodas del Cordero. ¿Cuándo es? Sukkot. Shemitah, Yobel, es cuando no tienes que trabajar, tu marido va a proveer. Es descanso, ¿sí? Es que cuando le dice, mas la hora viene, ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Mashiach. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo.
A ella se lo declaró. A nadie le dijo más que a ella. Y a través del testimonio de ella, todos creyeron. Y venían muchos. ¿Y qué representa esa mujer samaritana? La rebelde, las tribus del norte. Cuando dijo, yo no he venido por las ovejas perdidas. ¿Dónde estaban las ovejas perdidas? Al norte. ¿Sí? Dale para allá. Entonces, tú puedes entender que las tribus del norte vieron primero al Mesías que los propios discípulos. Tiene sentido. Tiene sentido que hoy en día pasa. Ok. Los expatriados, los de fuera, ven primero al Mesías antes que los de casa. Para que lo veas, ¿no? Tiene sentido. Ahora, no estoy diciendo que no hay salvación para los que están en casa. Simplemente ya lo van a ver al final. Hasta el final comprendieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo comprendió Judá del Mesías? Aquí la mujer samaritana entendió el Mesías. Directamente le dijo quién es. En ese entonces, ¿cuándo Judá entendió quién era el Mesías? Cuando resucitó. Porque cuando murió, todos dijeron, no, pues es que sí era, pero siempre no fue. Incluso puede ver a Pedro, que volvió a ir a pescar. Dijo, no, pensábamos que era este, pero no fue. Hasta que resucita, ¿sí? Ahí fue cuando creyeron en él. Entonces el pueblo de Judá va a entender, cuando vuelva, van a entender quién es. ¿Sí? Tiene sentido. Digo, no es nada nuevo, debajo del sol, todo lo que fue va a volver a suceder. ¿Sí? Sí. Pero incluso del que sabe quién es el Mesías. Los que saben y los que no saben, hay confusión. Dice, aún los elegidos pueden caer. Todo lo que hemos visto en la Torá, todo lo que fue será. Siempre el primero que llega no es el segundo. Todo el tiempo ha sucedido ese mismo patrón. Todo el tiempo. Muchos van a creer que es el primer, oh, ya nació el Mesías, ya está el Mesías, y este es el Mesías, y va a hacer muchas cosas muy similares. Digo, falso Mesías se parece. Así como vimos en el Edén. Todo lo que, si tienes dudas, vete a Bereshit, investiga en Bereshit, ahí vas a encontrar todo lo que va a suceder al final. Isaías lo dijo. Entonces tú vas a entender, Nahash y Mashiach tienen el mismo valor numérico. Entonces tienes que entender que el ungido y la serpiente se parecen bastante. Para que estés listo. Para que estés listo. Y tú vas a entender que el falso Mesías entra primero y luego el Mesías. ¿Sí? Aunque se parezca mucho, aunque parezca muy bueno, aunque dices, definitivamente se me hace que sí es. Toda la historia de la Torah siempre te habla del segundo. ¿Sí? Entonces, ah, vamos a ver los nombres así rapidito. No, no es cierto. Dice, concibió Lea y dio luz a un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, he mirado a Adonai mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y si concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Adonai que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a la luz un hijo y dijo, esta vez alabaré
Adonai. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. ¿Cuántos hijos? ¿Y el hijo cuatro cuál es? ¿De dónde viene el Mesías? Judá en el templo, ¿en qué parte está? En la puerta. La letra número 4, la puerta. Judá está en la puerta del templo. En el Mishkan, tú puedes ver a Judá en la puerta. De ahí viene el Mesías. El Mesías tiene que ver todo con el 4. Tenemos 4 evangelios. Siempre que vean números, póngale atención a los números. Todo tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo se llama Leví. Llamó su nombre Leví. ¿Cómo se llamaba Leví? Leví, aquí está Leví. Esta vez mi marido se unirá conmigo. ¿Cuál era la función de Leví? Conectar, conectar con el marido, conectar con Hashem, ¿no? ¿Sí o no? Los nombres siempre significan algo. Y lo dice viendo a Raquel, que no daba luz, no daba hijos, perdón, a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te que te impidió el fruto de tu vientre? Estaba enojada. Y luego tomó a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y cuando concibió Bilha, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo entonces Rachel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan, quiere decir juez, ¿verdad? Y concibió otra vez Bilha, y la sierva de Rachel dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo a Rachel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. ¿Sí? Entonces, el cuarto hijo, Judá, cuarto milenio, tiene que ver con la puerta, cuando viene el Mesías, ¿sí? El tercer hijo tiene que ver con la institución de la conexión con Hashem, Leví. Ahora me uniré a mi marido. ¿Cuándo se unió el pueblo con Hashem? En Sinaí, en el Sinaí hubo una unión. Por cierto, en el Sinaí, los malach son los mensajeros, ¿no? ¿Qué función tenía Moshe? Mensajero, ¿sí? Y Moshe vino a darles el mensaje o ellos enviaron el mensaje. ¿Qué fue lo que hicieron ellos cuando Hashem les estaba dando las instrucciones, los mandamientos? No quisieron escuchar y dijeron, Moshe, mejor ve, habla tú y lo ya nos dices. ¿Sí? El pueblo puede enviar un mensaje de Hashem. Y así se hizo. Los testigos, los dos espías, perdón. ¿Quién lo mandó? Hashem, el pueblo. Hashem lo permitió, pero no era de Hashem. No era un mandamiento de Hashem. El pueblo habló con Moshe. Moshe habló con Hashem y se permitió. Ujú. Entonces vemos mensajeros. Aquí vemos una conexión con Hashem. ¿Sí? Y Dan, Hashem toma un juicio. Hace juicio con el pueblo. Va a dispersarlo. Se destruye el templo. Hay un juicio. Hay un juicio. Al destruir el templo, hay un juicio de Hashem. ¿Y Neftalí qué quiere decir? Con luchas. Entonces quiere decir que con luchas, así como Toldot, generaciones, donde van peleando dos seres en el vientre de la madre, peleando. Aquí Neftalí también tiene que ver con luchas, con la lucha de Dios he contendido. ¿Sí?
Entonces, y después viene un séptimo hijo, Gad. Vino la aventura y llamó el nombre Gad. Y luego vino Silpa, la sierva de Lea, y dio otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y llamó su nombre Aser. Por cierto, el nombre de Gad, ¿qué valor numérico tiene? 7. Y es el hijo número 7. 4 y 3. ¿Sí? Entonces, vamos a adelantarnos porque ya sé que me tardé. Lea dio luz, ¿cuántos hijos? 4. Y luego, dos más. Y luego vuelve a tener otra vez. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Raquel con esto? Era el amor de su vida. ¿Sí? Ahora vamos a ir a donde estaba Raquel. Jeremías 31:15. ¿Quién me ayuda a leer Jeremías 31:15? Amén. ¿Ok? ¿Quién lo lee? Español. Ok. ¿Quiénes son los hijos de Raquel? Dan. Hijos de Raquel con Jacob. Porque los otros son los de la sierva. José y Benjamín. ¿Ok? ¿Quién desciende de José? Efraín y Manasés. ¿Quién fue el líder de las tribus del norte? Efraín. Entonces José, a través de Efraín, se fue a las tribus del norte. ¿Sí? Y Benjamín se quedó en Judá. ¿Sí? Entonces Raquel tiene hijos ¿dónde? Las dos partes. ¿Sí? ¿Y cuál era el que faltaba para que se abriera el pozo cuando llegó Jacob? ¿Cuál ganado, cuáles ovejas faltaban? El de Raquel. ¿Ok? Entonces, si faltaba el de Raquel, se abren las puertas. Entonces, tenía que haber un levantamiento tanto de Israel en las naciones como en Judá. Raquel tiene hijos en los dos lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan del nombre de Raquel? Ay, no sé si lo puse. Creo que no. Bueno, Raquel, de todas las matriarcas, es la única que no tiene la letra G. La letra G tiene que ver con un cambio, como pasó con Abraham, se le agregó la letra G, como Sara, se le agregó la letra G. Pero de todas las matriarcas, Bilha, Silpa, Lea, todas tienen la letra G, menos Raquel. Y la G representa el espíritu, que fue lo que dijo Mashiach, que iba a venir después de él. El espíritu iba a levantar a la descendencia para volver a casa, ¿no? El espíritu de Hashem. Esa es la letra G. La Torah. La Torah es el espíritu de Hashem. Es la palabra de Hashem. Es la que te enseña el camino de vuelta a casa. ¿Mm? Y si no la leen, pues va a tener una G y una Bet. Ok, entonces, Gat. ¿Qué tiene que ver Gat? Gimel, Dalet.
Gimel, ¿se acuerdan de Gimel? Tiene que ver con camello, caminar, hacia dónde deben ir nuestros pasos. Primero es la Gimel, tiene que ver con caminar, con un pie de camello. ¿Hacia dónde debemos de caminar? Hacia la puerta. Puerta. Dalet. ¿Sí? Al final de los días, Gad nos enseña que tenemos que caminar hacia la puerta. Esta paracha nos enseña que hay una puerta que se va a abrir. Sí o sí, hay un templo que se va a formar, queramos o no, tiene que hacerse esa conexión del cielo y la tierra de nuevo. Muchas, en el mundo religioso entendemos, no, no pasa nada, esa conexión no va a suceder. No se necesita. Ya nada más con lo que hizo Mashiach, ya está listo todo, ¿no? ¿Cómo puedes conectar con el Creador? Necesita haber una conexión, cielo y tierra. Necesita haber una alineación de cielo y la tierra. Esa es la bendición que se le dio a Saúl. Ya con esto terminamos. Dice entonces, ¿se acuerdan que Isaac bendijo a Saúl? Primero bendijo a Jacob, que usurpó la bendición. Pero en esta bendición hay algo bien interesante. Dice Isaac, su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío del cielo de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Entonces, Esaú tiene un yugo por Jacob, pero dice que cuando se fortalezca, desaparecerá ese yugo. ¿Cuándo es la fortaleza de Esaú? ¿Cómo se puede fortalecer un pueblo? Números. Desde la antigüedad, mientras más números, más guerreros, más trabajadores, puedes ganar guerras. Entonces, Esaú se va a fortalecer y va a quitar ese yugo que tiene de Jacob o ese yugo que tiene de Israel. Y por su espada vivirá. ¿Qué es la espada? Si lo vemos en la antigüedad, digo, yo sé que es la espada, pues no tiene nada que ver, pero la espada en la antigüedad, ¿qué era? Un arma de muerte, un arma de muerte. Recordemos que es cazador, Esaú es cazador. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Sí, ya lo estructuré mucho. Vamos a terminar la transmisión. Que el Eterno sí, por favor. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Tov.